gracias, Ingrid, muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todas, todes y todis los que están del otro lado de la pantalla. Para mí, la verdad es que me gustó mucho esa palabra que utilizaron como fiesta, ¿no? Fiesta académica, fiesta de investigación. Creo eh, que, que la palabra fiesta nos brinda la posibilidad de pensar en algo más colectivo y no tan individualista como puede ser el estudio de una carrera o la presentación o la presentación de algún examen. En este caso me parece que la palabra fiesta identifica de cabo a rabo la posibilidad del encuentro, ¿no? Del encuentro entre todas, todos y todes. Desde ese lugar, bueno, un poco ya Marta Ingrid les fue comentando un poco sobre mis trayectorias. Lo que yo quería compartir hoy con ustedes es algo así como un sintético recorrido por las tareas de investigación. Tareas de investigación que obviamente luego se vuelcan a la práctica educativa, y de algún modo me interesa mucho eso que tiene que ver con la transformación de la praxis educativa. Una transformación a la que arribamos en conjunto, ¿no? Es decir, no solamente el diálogo nos permite que se transforme la praxis educativa de quienes participan de las aulas en las que trabajamos, sino que el diálogo nos transforma también a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Y desde ahí esa idea de fiesta me parece que nos convoca de una manera extraordinaria. Bien, sin más entonces, voy a proyectar unas diapositivas para no perderme en lo que quiero contarles. Estos comentarios, insisto, tienen mucho que ver con ese ida y vuelta entre la práctica y la teoría, y con esa transformación de la praxis a través de la investigación. Ahí estamos. Bien, un poco lo que ya había dicho Ingrid, bueno, lleva como título Epistemologías y metodologías sobre la educación intercultural y descolonial, y hablo entonces de esa experiencia sobre la transformación en la praxis educativa. No voy a presentarme porque ya lo hizo de una manera brillante que me asustó de algún modo, porque parece que uno estuviera todo el tiempo dentro de la oficina escribiendo, pero en realidad estos son todos logros conjuntos, ¿sí? Ni siquiera los que están escritos bajo mi autoría son tareas que pude haber hecho individualmente, sino que todo tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Con lo que nos complementa, con lo que nos permite hacer de manera conjunta. Entonces la propuesta que tengo para hoy es comentar sintéticamente algunas investigaciones anteriores. Luego me gustaría dialogar también sintéticamente sobre metodologías y epistemologías, insurgentes, otras que uno les podría llamar decoloniales, heréticas, luego vamos a ver por qué me gusta esa palabra, profanas, insurgentes, contrahegemónicas, ¿sí? Y sobre todo nuestro americanas, ¿no? La tercera propuesta que tenía para el día de hoy es visibilizar algunos resultados curriculares y pedagógicos de esa relación entre investigación, docencia y transformación de la praxis educativa, ¿verdad? Bien, les dejo ahí algunas imágenes de los libros que, bueno, que como les decía, están escritos a mi nombre, pero que son una producción colectiva. El primer hijito en formato papel que nació fue la educación en derechos humanos en la Argentina. Trabajé muchos años en investigación sobre la enseñanza, ¿sí? de los derechos humanos para la formación de profesionales que no son abogados o abogadas, ¿sí? Cuando uno escucha la palabra derechos humanos,
parece como que estuviese dirigida a la necesidad de dialogar sobre las normas internacionales que acogen al mundo de los derechos humanos, ¿no? Como ustedes saben, los derechos humanos son un conjunto de normas que, bueno, que de algún modo, por lo menos en mi país y calculo que en México también, se han incorporado desde 1994 a la Constitución Nacional de la República Argentina. Ahora bien, mi investigación, en ese caso particular, sobre la enseñanza de los derechos humanos, estaba en ese momento radicada en lo que ocurría en el aula, tanto los métodos que utilizaban docentes de universidades argentinas, como el tipo de bibliografía que utilizaban y el contacto que tenían o no con esas normas internacionales de los derechos humanos. Desde ese lugar fui haciendo algo así como una estadística sobre las metodologías, con lo cual, si ustedes quieren, la síntesis de ese primer libro tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción y reconstrucción de una metodología de enseñanza que facilite estrategias de enseñanza y aprendizaje para enseñar y aprender, valga la redundancia, derechos humanos. Ahora bien, ese texto lo que me permitió descubrir y lo que me dejó, y acá hago una nota al pie para comentar que cuando uno investiga, evidentemente siempre se van abriendo múltiples puertas, ¿no? Y en este caso, lo que este primer texto me dejó es algo así como una hipótesis de trabajo que luego voy a volcar en el segundo libro. Esa hipótesis de trabajo tiene que ver con que existe una diferencia epistemológica entre enseñar derechos humanos como campo jurídico y enseñar derechos humanos como campo ético-político, ¿no? Esa es la diferenciación que me deja ese primer texto. Entonces, diferenciar las cuestiones jurídicas que hacen a los derechos humanos de lo que tiene que ver con la educación en derechos humanos, que es un campo más ético, político, si ustedes quieren, cargado de normas, y la idea de, si ustedes quieren, concentrar valores humanos, ¿no? En el sentido de normas éticas. Bien, entonces, esa hipótesis que me deja el primer libro se transforma en la investigación de ese segundo texto, que lo que pretende Inteligencia Sentiente es, de algún modo, además de visibilizar esta hipótesis sobre la diferenciación entre enseñar derechos humanos como campo jurídico y como campo educativo, me permite fundamentar, si se quiere, o argumentar también de algún modo, esa metodología de enseñanza y aprendizaje que había reconstruido en el primer texto. Inteligencia Sentiente es obviamente el título de una obra impresionante que nos habla de la inteligencia humana, escrita hacia fines del siglo pasado, del siglo XX, por Javier Zubiri, que era un investigador y profesor español. Lo que me gustaba de Zubiri era eso, en primer lugar, que hablaba nuestro idioma, ¿no? Si bien es cierto que utiliza muchas palabras del catalán, sin embargo, lo interesante de su inteligencia sentiente es que habla nuestro idioma, en primer lugar. En segundo lugar, lo más importante de la inteligencia sentiente de Javier Zubiri es que critica radicalmente todo lo que tiene que ver con la imposición político-pedagógica de ese proyecto global que fue la modernidad occidental, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que descubre Javier Zubiri en su trayectoria y que luego vuelca
en inteligencia sentiente, es la necesidad de reconstruir, de deconstruir y reconstruir todo el legado de la filosofía antigua, ¿sí? Que fue de algún modo desdibujada durante ese proyecto político-pedagógico de la modernidad. Entonces tiene dos aristas principales para pensar en descolonizar nuestra intelectualidad desde ese lugar crítico, ¿no? Desde ese lugar de la crítica. La tesis principal de Inteligencia Sentiente, el texto de Javier Zubiri, es que la inteligencia humana no es una facultad, ¿sí? Sino que es en acto. ¿Sí? Que la inteligencia humana sea en acto implica que se actualiza permanentemente, ¿sí? Se actualiza desde un punto de vista del campo, si se quiere, de percepción de la realidad, del que nos vamos apropiando a medida que vamos transitando por el mundo de la vida, ¿no? De ahí la necesidad de pensar en eso que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Bien. ¿Qué me deja inteligencia sentiente? Porque no quiero seguir con esto, ¿no? Para el próximo texto, bueno, si ustedes quieren, inteligencia sentiente es el puente, ¿sí? El puente para terminar de desenmarañar ese nudo que nos ha caracterizado como sociedades y culturas de nuestra América, pero significativamente influenciadas por ese mundo moderno, occidental, eurocéntrico si se quiere, y desde ese punto de vista, una de las principales funciones o misiones que creo que tendríamos que tener como profesores y profesoras de formación de formadores y formadoras, si se quiere, es encontrar ese nexo que hay entre la educación que nos negaron, esa educación de nuestras raíces ancestrales, atadas a la tierra, atadas al mundo de la sensibilidad, atadas al mundo de lo que uno siente, ¿sí? Y atadas al mundo del estar siendo sobre todo, ¿no? Entonces, en ese tercer hijito que no está en formato papel, pero sí está y circula gratuitamente en internet, lo que intento es, de algún modo, recuperar autores y autoras de nuestra América, que además de ser críticos del mundo occidental, de la epistemología occidental, lo que hacen es alcanzarnos metodologías, ¿sí? De investigación y de trabajo en el aula con las cuales podamos descubrir esa intelectualidad mestiza, si se quiere, que nos caracteriza como habitantes de estas tierras, ¿no? Bien. Entonces, ese tercer libro está, perdón, es de circulación gratuita en internet. Si ustedes quieren, luego podré pasarles el PDF de todas maneras. Bien, entonces, ¿cuáles son los marcos teóricos y metodológicos que quería compartir con ustedes? ¿Sí? En primer lugar, esa necesidad, ¿sí? Esa necesidad de construir, no de excluir, no de desestimar, sino de deconstruir ese mundo hegemónico occidental, ¿sí? Esa colonialidad del poder, si se quiere, que nos atraviesa como mentalidades mestizas, pero que de algún modo implica que constantemente estamos reproduciendo la obra de autores y autoras hegemónicos, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el primer campo que tenemos que tratar de ir dialogando, criticando, ¿no? El marco colonizado, ese marco colonizado. En segundo lugar, los ejes problematizadores, ¿no? Es decir, ir, si ustedes quieren, de lo hegemónico que nos ha caracterizado durante los últimos 500 y pico de años, hasta llegar
a un marco más hermenéutico que nos permita, en esa deconstrucción, reconstrucción, reconocer nuestra identidad mestiza, ¿sí? Reconocer nuestra intelectualidad e identidad mestiza implica criticar lo que no nos ha sido útil. Hay un viejo Simón Rodríguez, el gran maestro venezolano que fue maestro de Simón Bolívar, decía algo bien particular, ¿no? Que es, o inventamos o erramos, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que necesitamos inventar, pero no podemos inventar de la nada. Entonces, nuestra invención, ¿sí? Para mejorar nuestra tierra, para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestro campo educativo, nuestra política, nuestra ética, tiene que ver con la posibilidad de inventar, ¿sí? Inventar ¿desde qué marco? Desde el marco que nos configuró nuestra intelectualidad, ¿no? Pero siendo críticos y críticas de ese marco hegemónico. El tercer punto es el tema de la insurgencia, ¿no? Esto que les mencionaba antes de lo herético, ¿no? Lo herético, en este caso, es justamente escuchar otras voces. Escuchar otras voces implica un diálogo pero un diálogo participativo, activo, ¿no? Desde ese lugar, escuchar otras voces es escuchar, seguir escuchando esas voces, a partir de las cuales, eurocéntricas si se quiere, a partir de las cuales podemos deconstruir nuestra propia intelectualidad, ¿sí? Pero escuchar también nuestras propias voces, ¿sí? Las voces de estudiantes, las voces de autores y autoras de nuestra América. Y en ese sentido, el cuarto punto es un punto híbrido, ¿sí? Híbrido porque lo que busca es articular lo occidental con lo nuestro americano para alcanzar, si se quiere, esto ya es más utópico, ¿sí? Una liberación política, epistemológica, cultural y económica, como les decía antes, ¿no? A ver, no sé bien cómo está la realidad de México en este momento, pero sí sé cómo está la realidad de Argentina y de los países más cercanos a Argentina. Y en ese sentido hay muchos descubrimientos de nuevas materias primas, ¿sí? Materias primas a las que están al acecho esos capitales internacionales que históricamente nos han, hay que usar la palabra, robado nuestra propia materia prima, ¿sí? y nuestra riqueza natural, y con la cual han construido su patrimonio, su riqueza, y nos han legado, ¿sí? Entonces, toda esa construcción, no solamente epistemológica, sino también técnica, que nos sigue excluyendo como países ricos, ¿sí? Ricos desde el punto de vista de lo natural, de la naturaleza que nos da nuestra tierra, pero pobres en sentido intelectual, en sentido de que todavía no logramos construir una epistemología que nos permita, ¿sí? Darnos cuenta que la colonialidad del poder nos sigue acechando desde múltiples dimensiones, ¿no? Entonces la idea de ese campo híbrido es poder acompañar nuestro propio camino con el camino que nos ha forjado la propia intelectualidad. Entonces, hay una estructura metodológica que utilizo en el trabajo áulico, ¿sí? Y que tiene que ver con las investigaciones, ¿sí? De algún modo es como una investigación-acción, ¿no? A medida que vamos investigando, vamos aplicando en la actividad áulica esa tarea que nos va permitiendo desarrollar nuestra inteligencia o actualizarla, si se quiere, como les decía antes, ¿no? Entonces, en esa estructura metodológica hay 3 niveles, ¿sí? Que los pueden encontrar en Inteligencia Sentiente, ¿sí? En el segundo texto del que les hablé antes, ¿verdad? Y también en el primero. Entonces,
Un nivel fundamental es el nivel sensibilizador, problematizador, o inteligencia y realidad, como le llama Javier Zubiri, ¿no? Inteligencia y realidad implica que hay un campo, ¿sí? Zubiri era fenomenólogo, y la inteligencia sentiente está basada en eso, ¿no? En la necesidad de recuperar las cosas, que las cosas vuelvan a tener protagonismo, ¿no? Las cosas que están en nuestro campo, ¿sí? En nuestro campo de realidad. Y ahí es donde están esas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, sensibilizar, problematizar, es algo que también nos ha enseñado mucho el querido Paulo Freire, ¿no? Con esto de la necesidad de provocar el diálogo, ¿no? En el segundo momento, de algún modo, si se quiere, la antítesis de la tesis anterior, se trata de teorizar o de la inteligencia y logos, ¿sí? ¿Qué es inteligencia y logos? Ese primer momento del descubrimiento de las cosas que están a nuestro alrededor nos permite poner esas cosas, esos fenómenos. Fenómeno es eso que se nos aparece, ¿no? Poner entonces en palabras eso que se nos apareció. En ese segundo momento, entonces, la inteligencia que ya había sido afectada, si se quiere, por el vínculo con las cosas, con el territorio, ¿no? Cuando digo cosas me refiero a todos los elementos que están a nuestro alrededor. Es ponerle palabras, identificar en el campo de la realidad esa cosa y darle palabra, ¿no? A eso se refiere inteligencia y logos. Y en el tercer momento se trata de agenciar, ¿sí? O de utilizar esa capacidad de hacer que tenemos los seres humanos, ¿sí? O inteligencia y razón. Y ese es el momento preciso en el que el mundo sensible con el mundo teórico de algún modo se interconectan, ¿sí? Se dialectizan para construir un nuevo saber, ¿no? Entonces, inteligencia y razón lo que implica es no volver a la modernidad, a la racionalidad de la modernidad, sino transformar en conocimiento eso que fuimos trabajando en esos tres niveles. Yo pregunto la hora porque no sé cómo voy y... Tenemos todavía tiempo, doctora. Tenemos hasta Gracias, las 10:20, gracias. 10:30. Entonces, un poquito más para profundizar, insisto, sintéticamente, esto que tiene que ver con el nivel sensibilizador o inteligencia y realidad, ¿sí? ¿Qué hacemos en el aula? Organizamos debates en función de problemáticas cotidianas y surgidas a partir de imágenes, ¿no? Narraciones, de leyenda, mitos. Digo, en este caso, una de las primeras actividades que realizamos, creo que fue por el 2006 o 2007, fue utilizar algunos mitos de creación de las poblaciones originarias más desarrolladas, por llamarlo de algún modo, de nuestra América, ¿no? Me refiero a mayas, incas, aztecas, que de algún modo tenían una organización cultural más detallada, ¿no? Entonces, en esas primeras actividades lo que hacíamos era dialogar a partir de esos mitos de creación, y a mí me gusta llamarle mitos y no leyendas, como algunos quieren llamarle, porque no tienen un nivel jerárquico menor que un mito de iniciación griego, sino que de algún modo implican que la inteligencia, ¿sí? Esa inteligencia en la realidad, identificó algunos temas que vio a su alrededor y fue construyendo, si ustedes quieren, esos relatos mitológicos de la creación de la humanidad, ¿no? De la creación de nosotros y nosotras como humanos. Pero no necesariamente tienen que ser mitos, pueden ser en una participación en una conferencia, pueden ser canciones, escuchar canciones, trabajar con las letras de las canciones, se pueden inventar estudios de casos. Digo, de algún modo es como buscar organizar ese momento sensibilizador, ¿no? Que lo más importante es que se acerque al mundo de la vida de quienes van a participar de la actividad, ¿no? De algún modo para tratar de permitir ese diálogo desde los elementos más comunes
que tenemos como seres humanos, ¿no? De ahí esto de tratar de utilizar esas herramientas disparadoras que abran a los saberes cotidianos, ¿no? Entonces, momento principal o momento de la tesis, si ustedes quieren, ese momento o nivel sensibilizador o inteligencia y realidad. Bien, ahí les muestro un poco más de cosas, ¿no? De comentarios. También podemos hablar de movimientos. En este caso estaríamos frente a un movimiento o giro, si una palabra que se utiliza mucho, sensibilizador, que busca presentar problemáticas de la vida cotidiana. Otro modo de caracterizar este movimiento es la noción de visibilización, que utilizamos mucho en Argentina, ¿no? Visibilizamos ese fenómeno, esa cosa que se nos aparece y que conocemos, obviamente, porque está en nuestro campo de realidad. Se puede acompañar entonces el trabajo de visibilización de cualquier problema que se quiera trabajar en el aula, mediante recursos o estrategias didácticas disparadoras, insisto en esto, del trabajo reflexivo. Ahora, no nos vamos a quedar en este nivel, ¿no? Este es el nivel, si se quiere, disparador, ¿no? Que nos acerca al mundo de la vida, a la vida cotidiana. Y desde ese lugar necesitamos, de algún modo, dialectizar entonces ese primer momento o ese primer nivel con un segundo momento que ya tiene que ver con el ponerle nombre a las cosas y ponerlo en palabras y ponerlo, si se quiere, en conceptos y ponerlos también en teorías, ¿no? Palabras, conceptos, teorías que de algún modo nos van a permitir reconocer que ese mundo de la vida que nos caracteriza, ¿sí? De algún modo hace a nuestro campo de la praxis cotidiana, ¿no? Porque de lo que se trata es de articular entonces eso que nos pasa en ese mundo de la vida y ponerlo en teoría, ¿sí? O dialectizarlo con la teoría. Entonces, este nivel estaría identificando el estudio específico del contenido temático, ya el contenido temático conceptual, me refiero a eso. En el nivel anterior entonces se organiza con el propósito de abordar la teoría, ¿sí? Se organiza como necesidad de abrir el diálogo, pero eso no suple, ¿sí? No suple el campo de la teoría, el campo de los conceptos. Entonces, la propuesta es habilitar, ¿sí? Ese contenido temático al reconocer que se me ocurrió poner la ética y la política, pero puede ser cualquier otro campo al que le podríamos agregar la economía de eso que nos pasa, ¿no? El campo de la política, el campo de la ética, el campo de la cultura, ¿sí? De la cultura hegemónica que llevamos más de 500 años reproduciendo, si ustedes quieren. Obviamente con resistencias, si no, no existiríamos como mentalidad mestiza, pero de algún modo eso hegemónico de la producción teórica se nos sigue imponiendo como lugar de autoridad, ¿sí? Lugar de cita. Y eso es lo que tenemos que tratar de resistir ahora. Resistimos a la cultura durante muchos siglos, resistimos luego a los mandatos de la corona, luego intentamos resistir a las imposiciones económicas, fuimos aplastados y aplastadas, entonces ahora me parece que llegó el momento de tratar de crear nuevas subjetividades que nos permitan reconocer que seguimos estando colonizados desde el punto de vista de la economía sobre todo, ¿no? De la economía y desde el punto de vista de lo que la tecnología nos impone de un modo de ver el mundo de la economía. Entonces, acá vamos a hablar de paradojas, controversias o dilemas, ¿sí? El movimiento sensibilizador, al pensarse articuladamente con este momento teorizador, nos permite comenzar a vislumbrar, una vez superado el primer momento, ese del mundo de la vida, ¿sí? El campo cognitivo, podría decirse. ¿Esto implica que el otro no es campo cognitivo? No, de ninguna manera. También es cognitivo, pero tiene una forma de conectarse, ¿sí? De modo más práctico que teórico, ¿sí? De ahí la necesidad de ponerle campo cognitivo.
Y el último, ¿sí? El último momento es el momento o nivel agenciador, ¿sí? O de la inteligencia y razón, como les decía. Entonces hay en este momento una síntesis entre los dos niveles anteriores. Fíjense que de algún modo estoy, si se quiere, replicando las enseñanzas del maestro Freire, que a su vez estaban basadas en la dialéctica hegeliana, ¿no? Fíjense cómo un autor tan crítico como Paulo Freire basó su teoría en un autor totalmente hegemónico como lo fue Hegel, ¿verdad? Entonces desde ahí me parece que eso es, insisto en la metáfora de Rodríguez, eso es inventar sin errar, me parece, ¿no? Inventó Freire, inventó un método, ¿sí?, de enseñanza basado en la dialéctica hegeliana. Entonces, inventó y hasta ahora no podemos decir que haya errado con sus metodologías, ¿no? Entonces, síntesis entre los dos niveles anteriores. Acá vamos a acudir a esa, ¿sí?, capacidad humana o condición humana, como les decía antes, del hacer, ¿no? Esa capacidad de hacer que tenemos hombres y mujeres, niños, niñas, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que nos moviliza, ¿no? Hacemos, creo, en función de algo que nos moviliza, ¿no? Hablamos aquí entonces de algo complementario, ¿no? Hay ahí algo que nos completa y que nos complementa. Y acá me voy a tomar también la libertad de, cuando conocí a Rigoberta Menchú, ¿sí?, que seguramente ustedes la conocen, que ha recibido un premio, ¿sí?, un premio muy importante por su trabajo con poblaciones indígenas. Ella es una indígena. Bueno, en un diálogo con ella me decía que la diferencia, ¿sí?, que en su comunidad tienen es no solamente esa división del trabajo, ¿sí?, que hace a la posibilidad de que toda la comunidad se tome alguna parte de ese trabajo que se realiza, sino que además lo fundamental es que hombres y mujeres, niños y niñas, son de algún modo complementarios, ¿sí? Se complementan para llevar, si se quiere, el bienestar a esa comunidad que trabaja de modo conjunto. Entonces, creo que la necesidad de complementarnos es fundamental, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva, si se quiere, a hacernos más responsables, ¿sí? Heme aquí, soy responsable, ¿sí?, de quien está del otro lado, y esa responsabilidad u hospitalidad, como se le suele llamar en el mundo eurocéntrico, es muy importante para tomarla en nuestras propias invenciones, ¿no? Esto de ser hospitalario, ser solidario, ¿no?, en el compromiso con la alteridad, ¿no? Esto que tan brillantemente analizó Levinas en su texto sobre la ética de la alteridad, ¿no? Bien. Entonces se trata de un volvernos activos y activas a través de la participación en los debates del primer nivel, el análisis teórico del segundo nivel y la reflexión para poder, ¿sí?, inventar lo nuestro. Entonces, el saber de la práctica dialectizado con el saber de la teoría habilita nuevas reflexiones estimables por su capacidad reflexiva, valga la redundancia, para modificar actitudes humanas, para modificar subjetividades, si se quiere, ¿no? Esa subjetivación a la que hemos estado expuestos y expuestas a lo largo de más de 500 años. De los dos movimientos en tensión, entonces, aparece una condición de posibilidad que permite habilitar el surgimiento de un poder decir, ¿sí?, y por tanto de un poder hacer, que es novedoso, ¿sí?, porque nos hemos apropiado de manera complementaria, a partir del diálogo y a partir de la visita a la teoría, de un modo más, si se quiere, feliz, ¿no?, por llamarlo de algún modo, de un modo más de fiesta,
por utilizar la metáfora que han utilizado en estas jornadas académicas. Entonces, este hacer de la reflexión entre decir y hacer puede entenderse como agencia, ¿no? Como potencia, como la posibilidad de actualizarse, ¿sí? Nuestra inteligencia. Bien, entonces les dejo, este es un resultado reciente. Es todo esto que les venía mencionando anteriormente, desde el inicio de esta ponencia, de algún modo se transformó en ese texto que se llama Pensares Pedagógicos, ¿sí? Transformaciones de la praxis educativa y posicionamiento docente. Este texto está construido por estudiantes, ¿sí? Del profesorado en educación, en ciencias sociales, en comunicación social y en historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Es un viaje narrativo, ¿no? Como marca el título o el subtítulo del libro, y me enorgullece haber podido guiar a este grupo de estudiantes a escribir ese material tan impactante. No están todos, porque no todos quisieron exponerse a la evaluación del resto de las personas, pero sí quienes aceptaron participar de la publicación. Es muy interesante ver cómo fueron, de algún modo, en esas narrativas que fueron construyendo, narrativas y trabajos prácticos en conjunto que fueron construyendo a lo largo de un cuatrimestre, un semestre, finalizaron en la escritura de cada uno de los capítulos de estos pensares pedagógicos, que también es de circulación gratuita y que les puedo hacer llegar. Bien, y para finalizar, ¿sí? Contarles, ¿sí? Contarles que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, contarles que mi intención es traer ideas, ¿sí? Nada más que ideas, ¿sí? Para pensar alternativas, renovadoras de nuestra práctica educativa y seguir dialogando con una pregunta que no les dejé, pero que a mí me intriga desde hace mucho tiempo. Otro autor occidental, que es brillante por su nivel de crítica, que es George Steiner, y que escribió un pequeño librito hacia el final de su vida, que se llama la cuestión de la acción de los docentes, ¿no? El magisterio de los docentes, si se quiere, ¿no? Y ahí se hace una pregunta fundamental, que es, ¿cuál es el enigma de la enseñanza? ¿Cuál es el enigma de la enseñanza? Es decir, ¿qué poder, ¿no? ¿Qué poder es el que nos autoriza? Y estoy hablando de un poder de interacción humana y no del poder institucional que nos dan por tener una tarjeta de persona educada, ¿no? Sino de ese poder, ¿sí? Que tenemos para construir ese vínculo educativo, ese vínculo pedagógico que nos permite enseñar y aprender con otros humanos y con otras humanas. Y digo que es un enigma porque no siempre el vínculo pedagógico es un vínculo erótico, no siempre interviene Eros, sino que muchas veces suele intervenir Thanos, ¿sí? Thanos en el sentido de la muerte, ¿no? ¿Y por qué? Porque algunos maestros han despedazado a sus estudiantes, ¿sí? Durante la historia de la humanidad, pero también porque algunos estudiantes han despedazado a sus maestros, y en este caso podríamos mencionar a Martin Heidegger y cómo destrozó la obra de su maestro Edmund Husserl, ¿no? Que, por nombrar una, ¿no? Pero hay múltiples otros estudiantes que han destrozado a sus maestros. Entonces, es cierto, el vínculo pedagógico es un vínculo erótico, pero a veces es más tanático que erótico, y entonces me parece que hay que seguir investigando en ese enigma de la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es ese poder que tenemos para poder convertirnos en enseñantes y en aprendientes? Y la otra pregunta que quiero dejarles, ojalá y puedan dialogarla durante estas jornadas tan importantes, es, a ver, ¿cómo caminar hacia la descolonización intelectual y al mismo tiempo crear subjetividades críticas
sobre ese proyecto político-pedagógico de la modernidad eurocéntrica, que creo que es nuestro mayor enemigo, ¿no? Desde que nos hemos dado cuenta, si se quiere, de la mentira, de algún modo, que se fue construyendo sobre la historia de las ideas, la historia de la filosofía, tanto la occidental como la oriental, como las de nuestra América, ¿no? Nosotros tenemos múltiples filosofías que nos acercan nuestra sabiduría o ancestral, ¿no? Ahí hay mucha filosofía, pero la tenemos que descubrir. Ahora se me ocurre algo que está muy en boga, que es aquella cuestión ética del buen vivir, ¿no? Esto del buen vivir me parece que tiene que ser recuperado y articulado, ¿sí?, con ese conocimiento eurocéntrico, para poder entablar, para poder inventar sin errar, como decía el maestro Simón Rodríguez, ¿no? Entonces, estas son dos preguntas que me parece que son fundamentales para quienes nos dedicamos a la docencia, a la investigación y a la formación de formadores y formadoras. ¿Sí? ¿Cómo crear esas nuevas subjetividades que nos permitan criticar, descolonizarnos de ese proyecto político-pedagógico de la modernidad eurocéntrica que nos ha enseñado tanto, pero al mismo tiempo nos ha hecho tanto daño? Nada más, gracias por escucharme, un placer estar en esta fiesta.